Hoy preparamos croquetas de jamón. Para nuestra receta vamos a necesitar aceite, harina, sal, leche, nuez moscada, cebolla y jamón serrano en taquitos. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Cortamos finamente unas cuantas rodajas de cebolla, 2 o 3. No se requiere demasiada. En una sartén agregamos aceite, abundante aceite. También puedes mezclar aceite y mantequilla, a gusto. Añadimos la cebolla al aceite caliente. Hemos utilizado más o menos unas 3 cucharas soperas de aceite. Cuando la cebolla está cristalina, agregamos el jamón. El jamón serrano que he comprado ya venía cortado en taquitos muy pequeños. Damos un par de vueltas al jamón y añadimos harina. Un par de cucharas bien llenas, o 2 o 3 cucharas. La temperatura para preparar nuestras croquetas debe ser suave. Dejamos que la harina se cocine un poco. A continuación empezamos a agregar la leche, poco a poco. Y removemos, para que no se nos vayan a formar grumos. La leche que utilizamos debe estar a temperatura ambiente, nunca fría. En este paso es importante no parar de remover. Removemos continuamente para que la harina se vaya disolviendo. Cuando la mezcla ya está un poco más líquida, nos podemos ayudar de unas varillas manuales. Así es más fácil. Como puedes ver, no nos ha quedado grumos. Eso es importante. Agregamos nuez moscada. Más o menos una cucharadita de esas de postre. Rectificamos sal y si es necesario agregamos una pequeña cantidad. El jamón serrano contiene bastante sal, por lo tanto no es necesario añadir mucha. También podemos añadir un poco más de nuez moscada. Las cantidades van más que nada a gusto. Esto es orientativo, pero cada persona tiene sus gustos particulares. Así que aquí se admite variación. Debe saber a nuez moscada, porque si no, no queda tan rico. Cuando al remover empieza a despegarse la mezcla del fondo de la cazuela, nos indica que ya tenemos la masa lista. Aquí apagamos el fuego. Nada más retirar del fuego, vamos a verter toda la mezcla en un recipiente. En este caso voy a utilizar un recipiente de cristal. Para terminar esta primera etapa, vamos a colocar un film transparente. Y
Lo ponemos de tal manera que el film quede en contacto con la masa. Una vez que esté frío, la llevamos a la nevera y la dejamos reposar el tiempo que sea posible. Para envolver las croquetas vamos a necesitar harina, pan rallado, un huevo grande y sal. Para envolver nuestras croquetas vamos a empezar batiendo un huevo con una pizca de sal. Podemos utilizar un huevo grande o dos pequeños. Hemos tenido la masa para las croquetas unas 4 horas en la nevera. Ahora vamos a cortarla en tiras para proceder a armarlas. Vamos cogiendo la parte de la mezcla que vamos a utilizar y la dejamos sobre la harina. Le damos forma. Pueden hacer alargadas, redondas, más cuadraditas, en fin. Esto va a gusto. A continuación, la dejamos en el huevo. Y del huevo las pasamos al pan. En el pan hacemos lo mismo que hicimos con la harina. La rebozamos bien. Harina, retiramos el exceso. Ahora, por huevo, y finalmente al pan rallado. Lo vamos dejando en un recipiente. Vamos a preparar más cantidad de la que vayamos a comer en un día. Y las restantes croquetas las dejamos armadas, las podemos congelar si las queremos guardar para varios días. O si no, simplemente se dejan en la nevera y en el momento de freírlas, las volvemos a rebozar con pan. Bueno, ya tenemos armadas nuestras croquetas. Ahora solo nos queda freírlas. Para freír las croquetas vamos a necesitar abundante aceite y una sartén honda o una cazuelita. También las podemos freír en una freidora. Con el aceite caliente les vamos poniendo una a una. Dejamos nuestras croquetas sobre papel absorbente para que absorban todo el aceite sobrante. Así nos quedan muy sequitas y nada de grasa, claro, que es lo que siempre buscamos, consumir menos grasa. Mantenemos el aceite a la misma temperatura. Está a temperatura media alta. Es mejor freír de a poca cantidad para que no se vayan a reventar. El cambio de temperatura del aceite a veces hace que se revienten las croquetas. No se deben dejar tampoco demasiado tiempo. Ahora solo nos queda sentarnos a disfrutar de estas ricas croquetas de jamón ibérico. Seguro que te van a gustar. No olvides dejarnos un me gusta y compartir con tus amigos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima receta. Un saludo, feliz día.